Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre cuánto valen los sables de luz, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente desde Patreon, el aprendiz Sith Alba Lozano nos cuestiona ¿qué fue de Corky Kryze, el sobrino de la duquesa Satine y Bo-Katan? Y debemos saber que Corky fue algo importante en la serie de Clone Wars por ser precisamente el sobrino de Satine y por ende también el de Bo-Katan. Claro, por su parecido con Obi-Wan, sobre todo de más joven, muchos hemos teorizado de que eso sobre ser el sobrino de Satine fue una pantalla para tapar el fruto del amor con Kenobi. Pero bueno, hablando en serio, Masters, Corky siempre le fue fiel a su tía Satine y a su cruzada pacifista en Mandalore para dejar atrás las violentas costumbres de esa cultura. Y fue crucial cuando Maul tomó Mandalore para liberar también a su tía. No obstante, en el final de la serie de Clone Wars ya no se le vio por ningún lado, y esto muy a pesar de que Bo-Katan Kryze, su otra tía, liberó Mandalore junto con la República y Ahsoka Tano. Y la verdad es que no tenemos mucha información oficial de él después de los capítulos que protagonizó en The Clone Wars, pero podríamos asumir que efectivamente sí liberó Mandalore junto con Bo-Katan, porque Bo dejó de ser una terrorista y honró la memoria de su hermana fallecida. Así que no sería para nada raro que Corky fuera un miembro de su resistencia contra el Imperio, la cual encabezó Bo-Katan hasta los tiempos de la Guerra Civil. Aunque el caso sobre si sobrevivió o no a la purga mandaloriana durante la Guerra Civil, eso no lo sabremos hasta ver más del futuro de la serie del Mandalorian. Claro, sí sabemos que veremos ahí a Bo-Katan Kryze, así que siempre podría haber alguna posibilidad de saber más acerca de Corky. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Aguacate Gameplay nos cuestiona ¿por qué Palpatine no sintió la fuerza en Leia Organa si ella fue una senadora? Y sí, Masters, lo sé, Palpatine era el Lord de los Sith más poderoso de todos los tiempos, pero también aquí tenemos que invocar el poder y la sabiduría de Han Solo. That's not how the Force works. Y esto es verdad, Masters. Para resolver este tema, en realidad Han Solo tiene mucha razón, porque no es como que la fuerza sea un Wi-Fi que vaya detectando a ver cuántos usuarios tienen señal fuerte o no. No es una visión así de simplista, pues. En realidad no había manera de que Palpatine se diera cuenta del poder de Leia Organa, muy a pesar de que sirvió en el Senado Imperial en diferentes momentos. Porque por un lado, en esos tiempos, Leia no había descubierto propiamente sus poderes y no sabía qué eran y solo se manifestaban como breves intuiciones. Nadie le dijo en su juventud a Leia qué era todo eso, como tampoco nadie se lo dijo a Luke, y así ambos poco a poco fueron entendiendo de forma un tanto autodidacta sus poderes en la fuerza. Tanto así como para sentirse el uno al otro como lo vimos por primera vez entre los dos gemelos en el Imperio Contraataca. Así que en realidad, por lo bien que la protegió Bail Organa, tampoco exponiéndola para que estuviera cerca de los dos Sith, y porque Leia no conocía a ciencia cierta sus poderes y tampoco su origen, sino hasta que fue muy mayor, por eso en realidad el emperador Palpatine nunca supo que Leia fue la hija de Anakin Skywalker y que por ende tenía poderes. Entrando entonces en nuestra tercera pregunta del día, el Master Jorge Alacote nos cuestiona ¿qué tan poderoso sería Yoda en el lado oscuro? Y la verdad, Masters, es que si estuviéramos en un multiverso de Star Wars donde Yoda hubiera sido un Sith, esto en realidad sería una posibilidad bastante interesante, ya que hemos visto evidencia de sus enormes poderes de la fuerza, sabiduría y destreza con el sable de luz, al ser precisamente el gran maestro de la Orden Jedi. Así que si trasladáramos eso al lado oscuro, los resultados serían devastadores, ya que Yoda tenía el conteo de midichlorians más alto en toda la Orden Jedi salvo por Anakin Skywalker, y de acuerdo a lo que vimos en un video reciente de los niveles de poder de todos los usuarios de la fuerza, apenas si estaba por debajo de Palpatine en su potencial de la fuerza. Pero creo que si Yoda hubiera sido un usuario oscuro por su propia longevidad casi milenaria, pudo haber sido una gran adición para los Sith, porque veámoslo simplemente así, Yoda desde niño, adulto y viejo pudo haber pasado desde
de la destrucción de los Sith y seguido también el plan de Darth Bane hasta destruir a los Jedi casi 1000 años después. Eso pues en un universo paralelo hubiera sido genial, sobre todo porque con su longevidad hubiera acumulado para sí mismo 1000 años de conocimientos oscuros de los Sith. Por eso creo que Yoda, como un usuario oscuro o alguien de su especie, hubiera sido muy pero muy peligroso para cualquier Jedi porque tenían un don nato de la fuerza. Fuera claro de que Yoda demostraba destrezas con el sable como ninguno, inclusive ya de viejo. Así que imaginémonos esto si Yoda hubiera tenido un sable de luz carmesí y poderes altamente destructivos. Seguramente hubiera sido uno de los Sith o usuarios oscuros más poderosos de los que se tuvieran registro, eso al menos en teoría. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, ya entrando en los temas de los sables, el Master Wilson Ancap nos cuestiona por qué los sables de luz suenan distintos entre sí si el portador era ya sea del lado luminoso o el oscuro. Y la verdad, Masters, como podemos ver, hay sutiles diferencias entre los encendidos de un sable de luz y el resto de sus sonidos si un usuario tenía una hoja ya sea del lado luminoso o una oscura. Pero mucho de esto tiene que ver porque los sonidos creados por Ben Burtt para la saga de Star Wars y sus sables de luz se han ido transformando con el tiempo y evolucionando a nivel audible más que otra cosa. No es pues que el sonido sea exactamente el mismo de los 70s de la trilogía original o las precuelas, o lo renovado que son las secuelas hasta con el nuevo sable dorado de Rey, que sí suena un tanto distinto. Pero si nos vamos a la esencia del funcionamiento de un sable de luz, debemos recordar que estos no se producen en masa ni por los Jedi ni tampoco los Sith. Sus componentes, mango y emisores son únicos y hechos a la medida, personalizados para el gusto y la destreza de cada usuario. Así que a pesar de que todos los sables sí son armas de plasmas, ninguno del todo es idéntico. Y por eso, claro, sus sonidos de encendido o al combatir tampoco serían exactamente los mismos, ya que también el kyber en su interior depende mucho de la resonancia que tienen con cada usuario que los porte. Así que esto técnicamente también podría cambiar la esencia misma de la espada o hasta su sonido. Aunque claro, el ejemplo más notorio de todos por su rareza, que sí suena muy distinto al resto de los sables de luz, es sin duda el sable oscuro o el Darksaber de los Mandalorianos. Creado en los tiempos antiguos por el primer Jedi mandaloriano Tar Vizsla, una arma que es una completa rareza porque no hay ninguna otra que tenga esa forma como una katana en su hoja, ni tampoco claro que haga ese sonido tan característico. El kyber negro y su diseño único bien pudieron haber creado todas estas distinciones en su sonido, fuera claro de su diseño. Ahora bien, como detalle curioso, cabe señalar que los Jedi de la Alta República también usaron sables oscuros, aunque claro, no de esa forma como de katana en su hoja. Esto como ya se nos ha dejado entrever en las imágenes promocionales de las historias de la Alta República. Así que con el tiempo, Masters, tendremos más detalles sobre esas extrañas hojas de plasma de un brillo oscuro. Es así que nuestra quinta y pregunta final, que titula el video proveniente de aquí de YouTube, el Master Lulo Serrucho nos cuestiona cuánto vale un sable de luz. Y bueno, hablando por un lado netamente del mundo real, Masters, sabemos que dependiendo del modelo de un sable de luz, ya sea si es el de Luke Skywalker, Darth Vader, Palpatine o uno más raro como Darth Revan, un sable Force FX de la saga puede variar mucho en su precio, dependiendo claro dónde se compre, rondando entre los $200 hasta los $600 americanos. Pero bueno, fuera de ese baño de realidad y centrándonos netamente en esa galaxia muy lejana, para saber cuántos créditos galácticos valía una empuñadura de un sable de luz completamente funcional, debemos considerar por obvias razones que el precio iba a variar con el tiempo en la saga porque ningún precio es estático, y menos lo sería en Star Wars por cómo ha evolucionado la historia. Ya que recordemos que hubo un tiempo antiguo donde hubo sables por montones cuando los Jedi y los Sith pelearon con grandes ejércitos. Pero después los Jedi, en los años de la paz con la República, tuvieron el monopolio de los cristales Kyber y por ende también el dominio de los sables de luz. En ese periodo, técnicamente los sables no se podían vender. Así que seguramente los precios de los sables, si se hubieran vendido en el mercado negro, hubieran sido mucho más altos que en la antigüedad. Pero de nuevo, tras la purga Jedi y la Orden 66, los sables de luz prácticamente se extinguieron, ya que, como vimos en la serie de cómics de Darth Vader 2017, Palpatine saqueó todas las fortalezas, templos y estaciones espaciales de los Jedi, y después puso en el centro de Coruscant una gran pira para que todos vieran arder los sables de luz y los Kyber de los traidores Jedi. Así que esto, al crear una escasez de sables de luz y volverlos una absoluta reliquia en los tiempos imperiales, el de la guerra civil o incluso más allá, habría hecho que estas espadas fueran más caras aún, sobre todo cuando los Jedi eran unas leyendas mitificadas
enfocadas hacia los tiempos de la tercera trilogía. Esto pues es importante considerar porque con esto podemos entender más allá de los precios de un sable de luz y cómo podrían variar. Pero también hay que considerar que los sables de luz no eran una mercancía como otras cosas, no al menos en los tiempos que existieron los Jedi y la República. Así que no podrías comprar uno así de fácil, al menos que lo robaras o lo consiguieras en el mercado negro. Ok, pero hablando netamente de los precios de un sable de luz, el universo de Legends nos da algo de contexto mediante el core book del juego de rol de Star Wars de allá del 2007, ya que de acuerdo con esta fuente, hacia los tiempos de la Guerra Civil, un sable de luz ahí no costaba tan caro, alrededor de unos 3,000 créditos galácticos. Así que si lo comparamos o consideramos que un X-Wing modelo T-65 usado podría costar en la Guerra Civil unos 65,000 créditos, esto nos dice que un sable de luz en Legends costaba alrededor de un 5% de lo que costaba un X-Wing en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Esto porque en realidad no mucha gente sabía que existían los sables o simplemente no les importaba ya. Pero también el Canon Masters nos ha hablado ya de forma oficial sobre el costo en general de los sables de luz, ya que el libro del 2018, Lightsabers, una guía a las armas de la fuerza, nos explica que los sables de luz costaban aproximadamente unos 8,000 créditos galácticos. Esto, Masters, está un tanto enfocado hacia los tiempos de la tercera trilogía, pero esto nos habla, Masters, de un sable de luz común y corriente que no fuera una reliquia famosa, porque el costo sería mayor si alguien se encontraba el sable de luz de un Jedi o Sith famoso, como pasó por ejemplo con los sables gemelos de Darth Atrus que se encontraron tanto Darth Vader como Luke Skywalker. Vaya, lo que voy es que un sable de luz que podría crear un usuario común y corriente podría costar entre 3,000 a 8,000 créditos entre los tiempos de la trilogía original y las secuelas. Y en los tiempos de las precuelas sería mucho más raro poder comprar uno porque no estaban a la venta. Tenías que construirlo, robarlo o matar a alguien para conseguirlo. Ahora bien, si era una reliquia como esas, como la que encontró Luke, o también reliquias antiguas de la fuerza de las cuales traficaba la doctora Aphra, el costo seguramente sería mucho mayor porque venían de un Jedi o un Sith que fuera una leyenda como lo era el propio Darth Atrus. O incluso imaginémonos el hecho de un hipotético usuario que se encontrara el sable de Luke Skywalker. Eso pues valdría millones. Así que considerando esto, en el caso hipotético de llegarse a vender un sable de luz así, podría llegar a costar miles de créditos o probablemente hasta $500,000 de créditos galácticos, Masters. Todo depende del tipo de reliquia que fuera. Pero seguramente una reliquia así sí superaría el costo de una simple nave. Así que todo esto nos da más contexto de cuánto valía un sable de luz en diferentes épocas en esa galaxia muy lejana. Pero si quieres saber más de qué pasó con los inquisidores tras la caída del imperio, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.